Muchos de nosotros como fans del anime sabemos muy bien que más de una película o serie que en Occidente consideramos clásica o de culto está inspirada o directamente es una vil copia de obras que pueden ser muy famosas o totalmente desconocidas creadas en la nación del sol naciente. A la vez que al ahondar más en la cultura japonesa nos aterra ver cómo un país tan restrictivo y ejemplo mundial de conducta puede correr las líneas morales de todas las formas posibles. Un ejemplo claro lo vemos en las apuestas y cómo en una nación en la que están prohibidas en su mayoría, el gasto per cápita en este concepto puede llegar a ser tan aterrador. Pero ¿qué tienen que ver la ludopatía nipona con los clásicos que todos amamos? Aquí es donde entran el juego del calamar y un humilde anime de 2008 llamado Kaiji. ¿Cómo así? ¿Que no lo conoces? Pues aquí te lo reseño. Kaiji es un delincuente de poca monta que se dedica a robar repuestos de autos para vivir. Su vida en el pequeño apartamento que habita sufre un cambio radical cuando un día llega un prestamista a cobrarle una deuda de un amigo suyo, quien desapareció y lo dejó embalado. Porque en esta serie habrá un común denominador: Kaiji es demasiado buena persona, así que él queda responsable de pagar dicha deuda a partir de ese momento. Nuestro prota, acorralado y sin un peso en el bolsillo, siendo un pobre diablo, tiene dos opciones: realizar trabajos forzosos durante más de una década para pagar los abusivos intereses, o abordar esa misma noche un barco en el que los juegos de azar trazarán su destino. Lógicamente Kaiji, por el bien de nuestro entretenimiento, elige subirse al barco, no sin antes ser engañado una vez más, y de esta manera seremos testigos de una historia de supervivencia que girará alrededor de las estrategias, las traiciones y por encima de todo, la ludopatía extrema. Lo primero que llama la atención de Kaiji es su muy particular diseño de personajes, quizá por estar basado en un manga del año 96 que tuvo su adaptación 11 años después, en el año 2007, cuando el paradigma en este aspecto ya había cambiado. Dudo mucho que encuentres un anime con un diseño de personajes similar. Eso sí, diferenciar a unos de otros a veces cuesta, y es un aspecto que puedes amar o puedes odiar hasta el punto de ni siquiera querer acercarte a este anime. En mi caso no me llamaba para nada la atención y tardé muchísimos años en verlo por este motivo. Por otra parte, su ambientación es muy buena, al ser una obra que se sustenta en el azar y por ende lo impredecible debe mantener una atmósfera de suspenso y emoción constante, aspecto en el que Madhouse no falla, pues Kaiji es un anime enfocado en generar un ambiente de incertidumbre permanente, con una banda sonora espectacular que en más de una ocasión te va a tener pegado a la silla sin parpadear. La animación y el nivel de detalle en su dibujo se mantienen a muy buen nivel. La labor en este ámbito también es muy buena. Eso sí, tengamos en cuenta que hay 10.000 escenas estáticas. Ahora bien, vamos por lo más importante, el desarrollo de la serie en sí, y aquí es en donde encuentro unos contrastes grandísimos, llegando a ser tanto lo peor como lo mejor reunidos en un mismo paquete. Tengamos en cuenta que Kaiji está conformado por 2 temporadas de 26 episodios cada una, sumando 52 para completar la experiencia, y para este servidor hay una diferencia abismal entre una y otra, por lo que tendré que hablar de ambas por separado, empezando por la primera temporada. Sé que viniste por el juego del calamar, pero paciencia, primero la reseña. Al inicio me costó trabajo conectar con su protagonista, no hubo mucho contexto ni desarrollo, la única información que teníamos de él es que era un perdedor con muy mala suerte y algo tonto. No obstante, ya en el barco de un momento a otro se transforma en un genio estratega que sale de todos los aprietos de forma contundente, algo que me pareció forzadísimo, muy fuera de lugar, y a pesar de las virtudes que mencioné hace un rato no me enganchó para nada. Los diferentes juegos y pruebas por los que pasaba Kaiji durante gran parte de la primera temporada son un completo meh, pues es muy fácil adivinar el resultado y la única incógnita real pasa por cuál será el guionazo que utilicen para declararlo ganador. No digo que fuera inmamable, todo lo contrario, era entretenido, pero también muy notorio que tenía siempre el guión a su favor. Hubo como 16 capítulos en los que todo fue igual, no se sentía peligro alguno y encima su inocencia, credulidad y estupidez no cambiaba. Lo llegué a detestar por momentos porque no hay punto medio. En una escena es el mejor jugador de la historia en cualquier juego que le pongan, mientras que en la siguiente actuaba como si estuviera en parvulario. Siguiendo con los puntos negativos, es un anime que tiene una voz en off narrando absolutamente todo y es algo de lo que no soy fan. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Shumatsu no Valkyrie. Su narrador me sacó todo el tiempo de ambiente y solamente pude aguantar una temporada y gracias. A mí los narradores déjamelos para el fútbol, y aunque la prueba del puente parece ser diseñada por el mismo que se encargó de las canchas de supercampeones por lo interminable de su tramo, no es Mariano Clos quien describe todo, así que no me sirve. Ahí van Kaiji y sus amigos, el primer Zoro Kosejobio, ahí va el segundo, Ankara Kaiji, Sawa Sawa. Los puntos negativos solo aumentan y ahora hablaré de los personajes secundarios porque el desarrollo que les dieron fue una porquería, no hay manera de empatizar con ninguno, su personalidad es nula, son solo seres que sirven como ejemplo de lo que le podría suceder a Kaiji si comete un error, y entiendo que una obra que lleve el nombre de su protagonista se centre principalmente en él. Aún así, renunciar a la existencia de un secundario decente es una buena elección, no lo sé. Esta serie envía mensajes difusos, no sabes si alienta a la lucha de clases, si es una crítica a las personas que desperdician su vida entre quejas y vicios sin hacer nada por mejorar su situación, o a los ricos que ven a aquellos
sin dinero como trozos de carne para su diversión. Aún así, a mí me queda claro que este revoltijo es lo de menos porque Kaiji va de ludopatía y esto queda patente en casi todo momento, mucho más en la segunda temporada, claro está. Pero por ahora terminemos de hablar de su primera parte. En este punto yo ya estaba convencido de realizar una reseña negativa, además tampoco iba a perder el tiempo viendo más allá de su primera entrega, pero todo empezó a cambiar desde su arco final, con la aparición de Tonegawa y en especial Hyodo, dos antagonistas realmente interesantes, codiciosos, casi invencibles, que ahora sí van a poner a comer de la que sabemos a nuestro personaje principal, trayendo la emoción y tensión que le faltaba a este anime para lograr su cometido. Al tipo le empiezan a pasar cosas impensables anteriormente, quizá exageradas teniendo en cuenta el camino entre algodones que había seguido hasta aquí, pero dejando en el espectador una incertidumbre que había sido incapaz de conseguir hasta ahora. Con esta atmósfera termina la primera temporada y empieza la segunda, que te digo de una vez es realmente épica y hace que valga la pena cada minuto invertido. Al empezar amaga con ser un reset de la historia, porque Kaiji una vez más parecía no haber aprendido nada, nuevamente lo vemos hundido hasta el fondo de su miseria, pero ahora además de sus deudas se suma una fuerte adicción a los juegos de azar, que lo llevan a caer en el abismo más profundo, al lugar al que nadie querría llegar ni en su peor pesadilla. Desde ahora lo que era apatía hacia cualquier cosa que le sucediera se convierte en interés y preocupación por momentos, porque sabes que este anime puede llegar hasta el extremo con tal de hacer sufrir a su personaje principal para dejarte comiéndote las uñas con la tensión que se vive capítulo a capítulo. Los personajes secundarios empiezan a ser decentes, aparecen nuevos enemigos que producen muchísima repulsión, los compañeros de Kaiji pasan el suficiente tiempo con él como para que en realidad exista un lazo de amistad o la necesidad de ayudarse mutuamente por un mismo fin, a diferencia de la primera temporada en la que él solo caía en trampas una y otra vez por encariñarse con cualquier desconocido y en general todas las virtudes de la serie crecen exponencialmente. Ahora sí, Kaiji nos da lo que promete, tensión desbordante, estrategias exageradas e irreales concebidas por una mente inestable y por encima de todo juegos de azar a destajo, desde las máquinas tragamonedas, póker, dados hechos con huesos hasta llegar al enemigo final creado por los japoneses para destruir a los mismos japoneses, el pachinko, ese juego en el que se lanza una bola y el resto ya depende de Diosito, pero que seguro te deja descuadrado y sin saber si el salario te llega a fin de mes o tendrás que venderle tu alma un gota a gota a sabiendas de sus muy sutiles métodos de cobro. Y así, con la consecución de estos elementos bien condensados, Kaiji se convierte en un anime imprescindible si te gusta la tensión bien trabajada, la ansiedad generada por ver el siguiente capítulo y así como nuestros personajes caen en todo tipo de adicciones, seguramente tú caerás en la adicción llamada Kaiji. Antes de darle fin a este video, vamos a lo que vinimos. En el año 2021 Netflix publicó una serie llamada Squid Games o Juego del Calamar que rompió récords de visualizaciones y generó dinero a montones en tan solo 9 capítulos, con una segunda temporada ya anunciada incluso. La cuestión es que se corrió el rumor y al parecer el mismo director confirmó que una de sus inspiraciones fue este humilde anime totalmente desconocido, pero ¿en verdad se parece tanto como dicen? Vamos a analizarlo. Squid Games nos presenta un protagonista consumido por las apuestas, le roba dinero a su madre y eso que tiene una hija, es un parásito completo y al igual que Kaiji le debe dinero a prestamistas. A él también se le ofrece la oportunidad de pagar su deuda participando en unos juegos que derivarán en un cambio total de su vida, viéndose involucrado en una lucha por sobrevivir. Al ver este primer capítulo lo primero que pensé es que era un Kaiko, una adaptación live action con muchas licencias creativas. Sin embargo, más allá del evidente parecido inicial, el desarrollo de ambas series va por caminos totalmente diferentes y sobre todo su esencia no es ni tan siquiera parecida. El juego del calamar envía un mensaje permanentemente, nos muestra lo bajo que puede caer el ser humano, las apariencias que guardan las personas para ocultar lo más oscuro y macabro de su ser, ese contraste entre lo que es la nostalgia de una infancia y sus juegos con la cruda realidad de enfrentarse a la jungla de la adultez, en la que si sigues el camino equivocado acabarás muy mal. Aún así, siempre habrá luz al final del camino si tienes suerte. Por el contrario, como ya mencioné anteriormente, el mensaje de Kaiji es difuso. Es un anime que no busca leccionar ni buscarte consejos, es más bien un ejercicio narrativo de tensión y absurdo llevado al extremo, del que puedes sacar una conclusión final. El dinero fácil no existe y lo que por agua viene por agua se va. Al terminar no sabes si el protagonista aprendió algo. Además los finales no tienen que ser felices o tristes, a veces hay finales y ya. A pesar de sus marcadas diferencias podemos apreciar en más de una ocasión guiños o quizá homenajes a Kaiji, que es casi imposible que hayan nacido de la mera casualidad. Solo hay que ver el dichoso puente de cristal que sirvió como prueba final. A Squid Games no le voy a dar ningún puntaje, pues aquí somos fans del 2D japonés y vinimos a hablar de Kaiji, al que le daré un 8. Tuvo muchos altibajos en su primera temporada, pero logró recuperarse extraordinariamente en su segunda parte. Su banda sonora es memorable y si te gustó el juego del calamar y eres fan del anime, muy seguramente te va a encantar, además que a mi parecer está muchísimo mejor dirigido. Y con esto llegamos al final del video. Si te gusta dale like, deja tus impresiones en la caja de comentarios, si te gusta mi contenido suscríbete para más y recuerda que donde los coreanos son exitosos ahora, un japonés ya lo fue antes. Sin ser más me despido, un saludo y hasta otra ocasión.